Seguimos en Punto de Partida, vamos a dialogar en esta entrevista con Claudio Girardi, referente de la bancaria Santa Fe y también de la CGT Regional Santa Fe. Vamos a charlar sobre distintos aspectos que hacen a la realidad de los trabajadores. Gracias, Claudio, por estos minutos. En primer término, queríamos dialogar sobre la situación de los bancarios, lo que representa este acuerdo, no solamente para el sector bancario, ¿no? Porque fue un acuerdo muy peleado, muy duro, el que se logró, tanto con la patronal, en la relación con la patronal, como con el gobierno nacional. Digo, ¿qué representa esto para los trabajadores bancarios, pero también para el resto de los trabajadores? Bueno, gracias a vos, Luis. A ver, la oportunidad de que tenemos permanentemente poder dar una expresión desde el movimiento obrero. A ver, nosotros tuvimos una discusión que arrancó el último tercio de año del año 2016 y tenía que ver, digo, cómo arranca, ¿no? Porque nosotros, uno de los puntos de la paritaria del año 2016 era que si la inflación superaba nuestro acuerdo salarial, pedíamos reapertura paritaria. Sucedió así, pedimos reapertura paritaria. En ese pedido de reapertura paritaria, el 23 de noviembre, se hace un acuerdo que consistía de 4 puntos centralmente. El primer punto era un bono de fin de año, el segundo punto era un bono de principio de año, el tercer punto era incorporar el 4% más de los salarios en todos sus rubros de todos los trabajadores bancarios del país, es decir, de los 103.000 bancarios del país, por la pérdida del poder adquisitivo de 2016, pero se empezaba a aplicar a partir del 1 de enero, con los haberes de enero, y por sobre eso hicimos un acuerdo salarial que también se firmó conjuntamente, como lo venimos haciendo los últimos 13 años. Se hizo por enero, por febrero, marzo y abril, un preacuerdo, es decir, para que, digamos, en abril sentarnos y hacer un acuerdo que consistía en 2.000 pesos fijos más el 10% de cada salario, que lo firmaron los banqueros de la Cámara de EVA, los banqueros de la Cámara VAPARA, que eso representa el 80% de los trabajadores, el 80% del negocio financiero, que posteriormente lo firma la Cámara AVE, y que se niega a firmarlo la Cámara ABA, que es de los bancos internacionales, y tristemente y conjuntamente el presidente del Banco Central. Cosa rara, porque en ADEVA y en AVAPRA ya habían firmado el Banco Ciudad, que lo maneja el PRO, el Banco Provincia de Buenos Aires, que lo maneja el PRO, y el Banco Nación, que lo manejaba el PRO. Entonces, rarísima la circunstancia. Una interna adentro del oficialismo también. Una interna dentro del oficialismo incoherente, dicho sea de paso, pero además que tiene una situación muy compleja. A ver, ¿qué significaban? ¿Cuál fue el enojo supuestamente del Poder Ejecutivo? Que los 2.000 pesos fijos más el 10% de cada salario equivalía al 19,5% del trabajador inicial. Entonces, no nos íbamos a bajar de ese punto, ellos suponían en abril, y así va a ser, cuando discutiéramos la paritaria de todos los trabajadores en general y por todo el año. Bueno, cuando se cobraron los salarios de enero, es más, en el medio hubo algo que es importante. El Ministerio de Trabajo de Triaca intima a la Cámara, ABA y al Banco Central a sentarse a acordar. Es decir, Triaca intima al Banco Central y a los banqueros. En el medio empiezan los banqueros internacionales, el Banco Central, a operar políticamente, empieza a trabarse la circunstancia, empieza a tomar estado público, llega a los salarios de enero, nosotros ya habíamos cobrado tanto el bono de fin de año como el de principio. La mayoría de los bancos ya había incorporado el 4%, pero no estaba el preacuerdo. Nos presentamos en la justicia, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Se expidió en forma concreta y rápida. ¿Y qué dijo la Cámara? Primero, hay que pagar. Segundo, es para todos los trabajadores porque ya firmaron por imperio de la ley, ya firmaron la mayoría y le corresponde a todo. Pero además de eso, dice dos cuestiones. La primera, solamente explica en el fallo por qué no se homologaría, que era que Triaca no homologaba y por eso los banqueros decían no pagamos. No se homologarían en dos situaciones. Primero, si hubiera alguna cuestión trucha, ficticia, de apriete, de que se llevaron a algún sector apretado a firmar, que muchas veces puede pasar cuando se lleva al sector de los trabajadores, no el empleador. No pasó eso en ninguno de los casos, se había firmado de voluntad mutua. Y la segunda, en el medio de esto, es que le dijo al Poder Ejecutivo además que la otra razón por la cual no se podía avalar es que corrieran riesgos la empresa o el Estado Nacional o la patria. Ninguna de las circunstancias estaba dada.
Y para finalizar, fue mucho más contundente el fallo cuando dice el Poder Ejecutivo no se intrometa entre una negociación entre las cámaras empresarias y el sector de trabajadores. Ese es el espíritu de la paritaria. Ese es el espíritu de la paritaria. Por ende, a ver, fue tan contundente que hubo un montón de reuniones, empezaron a usar los 3 grandes medios de comunicación para hacer operaciones en contra de los trabajadores bancarios. Nosotros en el medio conformamos un plenario secretario general convocado por Palazzo y dimos la potestad de un paro que era para aquel viernes, pero con la amplitud de que pudiera llegar a la medida de fuerza que crea necesario el Secretariado Nacional. Ya quedó votada porque en las negociaciones uno está a distancia y no es fácil convocar a 53 seccionales de todo el país. En el medio de todo esto, Claudio, el Gobierno Nacional también se jugaba a no elevar el piso del 17-18%. Esa fue la lucha central, me parece, planteada y en el por medio se va el presidente del Banco Nación, que se le hizo creer a todo el mundo que se fue por las paritarias bancarias. ¿Tá? Y en realidad el presidente del Banco Nación no se va por eso. El fondo de la cuestión es que una comisión del Banco Nación se negaba a firmar la quita de 70.000 millones de pesos a la deuda que tenía el grupo Macri por el tema Correo. Con el Banco Nación. Con el Banco Nación. Y la segunda era que el presidente del Banco Nación, Melconian, se negó a seguir prestándole plata al Estado porque temía un vaciamiento, y después que se fue Melconian se sacaron 2 veces casi 40.000 millones de pesos del Banco Nación para solventar el Estado. Claro, claro. Hay un gran déficit fiscal hoy en el Estado Nacional y esto que estás planteando tiene que ver con la necesidad del Estado de transferir recursos del Banco Nación para sostener ese déficit fiscal. Exactamente. Entonces, en ese marco, desde la Presidencia de Nación se convocó a Quinta Oliva, a empresarios y a parte del Ministerio, y hicieron operaciones. La única alternativa que tenían ellos era ir a la Corte Suprema. No eligieron el camino de la Corte Suprema, eligieron el camino de otro juzgado, que el otro juzgado en 48 horas le dijo paguen, y paguen ya. Y el fallo de la Cámara de Apelaciones es correcto. Por ende, no nos quedó otra para que nos convocaran a paritaria. Y ahí, en ese marco, digo, por lo que he hablado con colegas tuyos durante ese día, el día que nosotros firmamos el acuerdo, no solo que firmamos lo que queríamos, sacamos más. Y además sacar más, el presidente de la Nación ese día tiene 3 tropiezos, 3 errores. 2 que admite él, el mismo día que firma Bancarios, el presidente de la Nación admite el error del correo, ¿tá? Y admite el segundo error, que era el caso de intentar modificar la fórmula de ajuste de las jubilaciones, que ellos decían en 20 pesos por jubilación, 20 pesos la mínima, pero en una jubilación más alta llegaba a más de 100 pesos. Bueno, en el caso del correo, lo de error es relativo, Claudio, porque si vos estabas contando que Melconian, como máxima autoridad del Banco Nación, ya había alertado al Gobierno Nacional de que el acuerdo era abusivo, por lo menos para los intereses del Banco Nación. Exacto. Ya el Estado Nacional tenía conocimiento de... Sin lugar a dudas, que tenían conocimiento y que sabían lo que hacían. A ver, hay un chiste creo que es de página 12, que hay alguien robando la caja fuerte y entra la policía, lo agarra y le dice, queda detenido, alto, la policía, esto es un delito. Entonces el que estaba delinquiendo dice, no, ya no robo más, entonces no es delito. Entonces digo, esto es para cuando hizo la conferencia del presidente Macri, que cuando dice no se ejecutó. Entonces digo, bueno, a ver, si alguien está robando o está estafando y lo agarran y dice no me arrepiento, es como que no habría pasado nada. Entonces digo, en ese chiste de página 12, creo, si mal no recuerdo, queda graficado lo que está haciendo el presidente. Y no es corregir errores, es me descubrieron y no me queda otra que volver atrás. Te propongo, Claudio, hacer un breve impasse y ya retornamos aquí en Punto de Partida para seguir charlando sobre la situación de los trabajadores en la República Argentina.